revolucionario que patentó como Popsicle. Pero si querés hacerlo más rico, solamente metés la fruta que quieras, un poco de azúcar, limón y licuás hasta conseguir una consistencia aterciopelada. Usás uno de estos moldes o un vaso y que se congele. Mirá cómo algo tan simple puede cambiar la historia y también tu verano. Este señor es Frank Epperson y a sus 11 años y sin querer inventó el helado de palito. Una noche de 1905 se olvidó en un vaso jugo en polvo, agua y un palito. Y al otro día, cuando se despertó, después de una helada, había creado un invento revolucionario que patentó como Popsicle. Pero si querés hacerlo más rico, solamente metés la fruta que quieras, un poco de azúcar, limón y licuás hasta conseguir una consistencia aterciopelada. Usás uno de estos moldes o un vaso y que se congele. Mirá cómo algo tan simple puede cambiar la historia y también tu verano. Este señor es Frank Epperson y a sus 11 años y sin querer inventó el helado de palito. Una noche de 1905 se olvidó en un vaso jugo en polvo, agua y un palito. Y al otro día, cuando se despertó, después de una helada, había creado un invento revolucionario que patentó como Popsicle. Pero si querés hacerlo más rico, solamente metés la fruta que quieras, un poco de azúcar, limón y licuás hasta conseguir una consistencia aterciopelada. Usás uno de estos moldes o un vaso y que se congele. Mirá cómo algo tan simple puede cambiar la historia y también tu verano. Este señor es Frank Epperson y a sus 11 años y sin querer inventó el helado de palito. Una noche de 1905 se olvidó en un vaso jugo en polvo, agua y un palito. Y al otro día, cuando se despertó, después de una helada, había creado un invento revolucionario que patentó como Popsicle. Pero si querés hacerlo más rico, solamente metés la fruta que quieras, un poco de azúcar, limón y licuás hasta conseguir una consistencia aterciopelada. Usás uno de estos moldes o un vaso y que se congele. Mirá cómo algo tan simple puede cambiar la historia y también tu verano. Este señor es Frank Epperson y a sus 11 años y sin querer inventó el helado de palito. Una noche de 1905 se olvidó en un vaso jugo en polvo, agua y un palito. Y al otro día, cuando se despertó, después de una helada, había creado un invento revolucionario que patentó como Popsicle. Pero si querés hacerlo más rico, solamente metés la fruta que quieras, un poco de azúcar, limón y licuás hasta conseguir una consistencia aterciopelada. Usás uno de estos moldes o un vaso y que se congele. Mirá cómo algo tan simple puede cambiar la historia y también tu verano. Este señor es Frank Epperson y a sus 11 años y sin querer inventó el helado de palito. Una noche de 1905 se olvidó en un vaso jugo en polvo, agua y un palito. Y al otro día, cuando se despertó, después de una helada, había creado un invento revolucionario que patentó como Popsicle. Pero si querés hacerlo más rico, solamente metés la fruta que quieras, un poco de azúcar, limón y licuás hasta conseguir una consistencia aterciopelada. Usás uno de estos moldes o un vaso y que se congele. Mirá cómo algo tan simple puede cambiar la historia y también tu verano. Este señor es Frank Epperson y a sus 11 años y sin querer inventó el helado de palito. Una noche de 1905 se olvidó en un vaso jugo en polvo, agua y un palito. Y al otro día, cuando se despertó, después de una helada, había creado un invento revolucionario que patentó como Popsicle. Pero si querés hacerlo más rico, solamente metés la fruta que quieras, un poco de azúcar, limón y licuás hasta conseguir una consistencia aterciopelada. Usás uno de estos moldes o un vaso y que se congele. Mirá cómo algo tan simple puede cambiar la historia y también tu verano. Este señor es Frank Epperson y a sus 11 años y sin querer inventó el helado de palito. Una noche de 1905 se olvidó en un vaso jugo en polvo, agua y un palito. Y al otro día, cuando se despertó, después de una helada, había creado un invento revolucionario que patentó como Popsicle. Pero si querés hacerlo más rico, solamente metés la fruta que quieras, un poco de azúcar, limón y licuás hasta conseguir una consistencia aterciopelada. Usás uno de estos moldes o un vaso y que se congele. Mirá cómo algo tan simple puede cambiar la historia y también tu verano. Este señor es Frank Epperson y a sus 11 años y sin querer inventó el helado
helado de palito. Una noche de 1905 se olvidó en un vaso jugo en polvo, agua y un palito. Y al otro día, cuando se despertó, después de una helada, había creado un invento revolucionario que patentó como Popsicle. Pero si querés hacerlo más rico, solamente metés la fruta que quieras, un poco de azúcar, limón y licuás hasta conseguir una consistencia aterciopelada. Usás uno de estos moldes o un vaso y que se congele. Mirá cómo algo tan simple puede cambiar la historia y también tu verano. Este señor es Frank Epperson y a sus 11 años y sin querer inventó el helado de palito. Una noche de 1905 se olvidó en un vaso jugo en polvo, agua y un palito. Y al otro día, cuando se despertó, después de una helada, había creado un invento revolucionario que patentó como Popsicle. Pero si querés hacerlo más rico, solamente metés la fruta que quieras, un poco de azúcar, limón y licuás hasta conseguir una consistencia aterciopelada. Usás uno de estos moldes o un vaso y que se congele. Mirá cómo algo tan simple puede cambiar la historia y también tu verano. Este señor es Frank Epperson y a sus 11 años y sin querer inventó el helado de palito. Una noche de 1905 se olvidó en un vaso jugo en polvo, agua y un palito. Y al otro día, cuando se despertó, después de una helada, había creado un invento revolucionario que patentó como Popsicle. Pero si querés hacerlo más rico, solamente metés la fruta que quieras, un poco de azúcar, limón y licuás hasta conseguir una consistencia aterciopelada. Usás uno de estos moldes o un vaso y que se congele. Mirá cómo algo tan simple puede cambiar la historia y también tu verano. Este señor es Frank Epperson y a sus 11 años y sin querer inventó el helado de palito. Una noche de 1905 se olvidó en un vaso jugo en polvo, agua y un palito. Y al otro día, cuando se despertó, después de una helada, había creado un invento revolucionario que patentó como Popsicle. Pero si querés hacerlo más rico, solamente metés la fruta que quieras, un poco de azúcar, limón y licuás hasta conseguir una consistencia aterciopelada. Usás uno de estos moldes o un vaso y que se congele. Mirá cómo algo tan simple puede cambiar la historia y también tu verano. Este señor es Frank Epperson y a sus 11 años y sin querer inventó el helado de palito. Una noche de 1905 se olvidó en un vaso jugo en polvo, agua y un palito. Y al otro día, cuando se despertó, después de una helada, había creado un invento revolucionario que patentó como Popsicle. Pero si querés hacerlo más rico, solamente metés la fruta que quieras, un poco de azúcar, limón y licuás hasta conseguir una consistencia aterciopelada. Usás uno de estos moldes o un vaso y que se congele. Mirá cómo algo tan simple puede cambiar la historia y también tu verano. Este señor es Frank Epperson y a sus 11 años y sin querer inventó el helado de palito. Una noche de 1905 se olvidó en un vaso jugo en polvo, agua y un palito. Y al otro día, cuando se despertó, después de una helada, había creado un invento revolucionario que patentó como Popsicle. Pero si querés hacerlo más rico, solamente metés la fruta que quieras, un poco de azúcar, limón y licuás hasta conseguir una consistencia aterciopelada. Usás uno de estos moldes o un vaso y que se congele. Mirá cómo algo tan simple puede cambiar la historia y también tu verano. Este señor es Frank Epperson y a sus 11 años y sin querer inventó el helado de palito. Una noche de 1905 se olvidó en un vaso jugo en polvo, agua y un palito. Y al otro día, cuando se despertó, después de una helada, había creado un invento revolucionario que patentó como Popsicle. Pero si querés hacerlo más rico, solamente metés la fruta que quieras, un poco de azúcar, limón y licuás hasta conseguir una consistencia aterciopelada. Usás uno de estos moldes o un vaso y que se congele. Mirá cómo algo tan simple puede cambiar la historia y también tu verano. Este señor es Frank Epperson y a sus 11 años y sin querer inventó el helado de palito. Una noche de 1905 se olvidó en un vaso jugo en polvo, agua y un palito. Y al otro día, cuando se despertó, después de una helada, había creado un invento revolucionario que patentó como Popsicle. Pero si querés hacerlo más rico, solamente metés la fruta que quieras, un poco de azúcar, limón y licuás hasta conseguir una consistencia aterciopelada. Usás uno de estos moldes o un vaso y que se congele. Mirá cómo algo tan simple puede cambiar la historia y también tu verano.
Este señor es Frank Epperson y a sus 11 años y sin querer inventó el helado de palito. Una noche de 1905 se olvidó en un vaso jugo en polvo, agua y un palito. Y al otro día, cuando se despertó, después de una helada, había creado un invento revolucionario que patentó como Popsicle. Pero si querés hacerlo más rico, solamente metés la fruta que quieras, un poco de azúcar, limón y licuás hasta conseguir una consistencia aterciopelada. Usás uno de estos moldes o un vaso y que se congele. Mirá cómo algo tan simple puede cambiar la historia y también tu verano. Este señor es Frank Epperson y a sus 11 años y sin querer inventó el helado de palito. Una noche de 1905 se olvidó en un vaso jugo en polvo, agua y un palito. Y al otro día, cuando se despertó, después de una helada, había creado un invento revolucionario que patentó como Popsicle. Pero si querés hacerlo más rico, solamente metés la fruta que quieras, un poco de azúcar, limón y licuás hasta conseguir una consistencia aterciopelada. Usás uno de estos moldes o un vaso y que se congele. Mirá cómo algo tan simple puede cambiar la historia y también tu verano. Este señor es Frank Epperson y a sus 11 años y sin querer inventó el helado de palito. Una noche de 1905 se olvidó en un vaso jugo en polvo, agua y un palito. Y al otro día, cuando se despertó, después de una helada, había creado un invento revolucionario que patentó como Popsicle. Pero si querés hacerlo más rico, solamente metés la fruta que quieras, un poco de azúcar, limón y licuás hasta conseguir una consistencia aterciopelada. Usás uno de estos moldes o un vaso y que se congele. Mirá cómo algo tan simple puede cambiar la historia y también tu verano. Este señor es Frank Epperson y a sus 11 años y sin querer inventó el helado de palito. Una noche de 1905 se olvidó en un vaso jugo en polvo, agua y un palito. Y al otro día, cuando se despertó, después de una helada, había creado un invento revolucionario que patentó como Popsicle. Pero si querés hacerlo más rico, solamente metés la fruta que quieras, un poco de azúcar, limón y licuás hasta conseguir una consistencia aterciopelada. Usás uno de estos moldes o un vaso y que se congele. Mirá cómo algo tan simple puede cambiar la historia y también tu verano. Este señor es Frank Epperson y a sus 11 años y sin querer inventó el helado de palito. Una noche de 1905 se olvidó en un vaso jugo en polvo, agua y un palito. Y al otro día, cuando se despertó, después de una helada, había creado un invento revolucionario que patentó como Popsicle. Pero si querés hacerlo más rico, solamente metés la fruta que quieras, un poco de azúcar, limón y licuás hasta conseguir una consistencia aterciopelada. Usás uno de estos moldes o un vaso y que se congele. Mirá cómo algo tan simple puede cambiar la historia y también tu verano. Este señor es Frank Epperson y a sus 11 años y sin querer inventó el helado de palito. Una noche de 1905 se olvidó en un vaso jugo en polvo, agua y un palito. Y al otro día, cuando se despertó, después de una helada, había creado un invento revolucionario que patentó como Popsicle. Pero si querés hacerlo más rico, solamente metés la fruta que quieras, un poco de azúcar, limón y licuás hasta conseguir una consistencia aterciopelada. Usás uno de estos moldes o un vaso y que se congele. Mirá cómo algo tan simple puede cambiar la historia y también tu verano. Este señor es Frank Epperson y a sus 11 años y sin querer inventó el helado de palito. Una noche de 1905 se olvidó en un vaso jugo en polvo, agua y un palito. Y al otro día, cuando se despertó, después de una helada, había creado un invento revolucionario que patentó como Popsicle. Pero si querés hacerlo más rico, solamente metés la fruta que quieras, un poco de azúcar, limón y licuás hasta conseguir una consistencia aterciopelada. Usás uno de estos moldes o un vaso y que se congele. Mirá cómo algo tan simple puede cambiar la historia y también tu verano. Este señor es Frank Epperson y a sus 11 años y sin querer inventó el helado de palito. Una noche de 1905 se olvidó en un vaso jugo en polvo, agua y un palito. Y al otro día, cuando se despertó, después de una helada, había creado un invento revolucionario que patentó como Popsicle. Pero si querés hacerlo más rico, solamente metés la fruta que quieras, un poco de azúcar, limón y licuás hasta conseguir una consistencia aterciopelada. Usás uno de estos moldes o un vaso y que se congele. Mirá cómo algo tan simple puede cambiar la historia y también tu verano. Este señor es Frank Epperson y a sus 11 años y sin querer inventó el helado de palito. Una noche de 1905 se olvidó en un vaso jugo en polvo, agua y un palito.
Y al otro día, cuando se despertó, después de una helada, había creado un invento revolucionario que patentó como Popsicle. Pero si querés hacerlo más rico, solamente metés la fruta que quieras, un poco de azúcar, limón y licuás hasta conseguir una consistencia aterciopelada. Usás uno de estos moldes o un vaso y que se congele. Mirá cómo algo tan simple puede cambiar la historia y también tu verano. Este señor es Frank Epperson y a sus 11 años y sin querer inventó el helado de palito. Una noche de 1905 se olvidó en un vaso jugo en polvo, agua y un palito. Y al otro día, cuando se despertó, después de una helada, había creado un invento revolucionario que patentó como Popsicle. Pero si querés hacerlo más rico, solamente metés la fruta que quieras, un poco de azúcar, limón y licuás hasta conseguir una consistencia aterciopelada. Usás uno de estos moldes o un vaso y que se congele. Mirá cómo algo tan simple puede cambiar la historia y también tu verano. Este señor es Frank Epperson y a sus 11 años y sin querer inventó el helado de palito. Una noche de 1905 se olvidó en un vaso jugo en polvo, agua y un palito. Y al otro día, cuando se despertó, después de una helada, había creado un invento revolucionario que patentó como Popsicle. Pero si querés hacerlo más rico, solamente metés la fruta que quieras, un poco de azúcar, limón y licuás hasta conseguir una consistencia aterciopelada. Usás uno de estos moldes o un vaso y que se congele. Mirá cómo algo tan simple puede cambiar la historia y también tu verano. Este señor es Frank Epperson y a sus 11 años y sin querer inventó el helado de palito. Una noche de 1905 se olvidó en un vaso jugo en polvo, agua y un palito. Y al otro día, cuando se despertó, después de una helada, había creado un invento revolucionario que patentó como Popsicle. Pero si querés hacerlo más rico, solamente metés la fruta que quieras, un poco de azúcar, limón y licuás hasta conseguir una consistencia aterciopelada. Usás uno de estos moldes o un vaso y que se congele. Mirá cómo algo tan simple puede cambiar la historia y también tu verano. Este señor es Frank Epperson y a sus 11 años y sin querer inventó el helado de palito. Una noche de 1905 se olvidó en un vaso jugo en polvo, agua y un palito. Y al otro día, cuando se despertó, después de una helada, había creado un invento revolucionario que patentó como Popsicle. Pero si querés hacerlo más rico, solamente metés la fruta que quieras, un poco de azúcar, limón y licuás hasta conseguir una consistencia aterciopelada. Usás uno de estos moldes o un vaso y que se congele. Mirá cómo algo tan simple puede cambiar la historia y también tu verano. Este señor es Frank Epperson y a sus 11 años y sin querer inventó el helado de palito. Una noche de 1905 se olvidó en un vaso jugo en polvo, agua y un palito. Y al otro día, cuando se despertó, después de una helada, había creado un invento revolucionario que patentó como Popsicle. Pero si querés hacerlo más rico, solamente metés la fruta que quieras, un poco de azúcar, limón y licuás hasta conseguir una consistencia aterciopelada. Usás uno de estos moldes o un vaso y que se congele. Mirá cómo algo tan simple puede cambiar la historia y también tu verano. Este señor es Frank Epperson y a sus 11 años y sin querer inventó el helado de palito. Una noche de 1905 se olvidó en un vaso jugo en polvo, agua y un palito. Y al otro día, cuando se despertó, después de una helada, había creado un invento revolucionario que patentó como Popsicle. Pero si querés hacerlo más rico, solamente metés la fruta que quieras, un poco de azúcar, limón y licuás hasta conseguir una consistencia aterciopelada. Usás uno de estos moldes o un vaso y que se congele. Mirá cómo algo tan simple puede cambiar la historia y también tu verano. Este señor es Frank Epperson y a sus 11 años y sin querer inventó el helado de palito. Una noche de 1905 se olvidó en un vaso jugo en polvo, agua y un palito. Y al otro día, cuando se despertó, después de una helada, había creado un invento revolucionario que patentó como Popsicle. Pero si querés hacerlo más rico, solamente metés la fruta que quieras, un poco de azúcar, limón y licuás hasta conseguir una consistencia aterciopelada. Usás uno de estos moldes o un vaso y que se congele. Mirá cómo algo tan simple puede cambiar la historia y también tu verano. Este señor es Frank Epperson y a sus 11 años y sin querer inventó el helado de palito. Una noche de 1905 se olvidó en un vaso jugo en polvo, agua y un palito.
Y al otro día, cuando se despertó, después de una helada, había creado un invento revolucionario que patentó como Popsicle. Pero si querés hacerlo más rico, solamente metés la fruta que quieras, un poco de azúcar, limón y licuás hasta conseguir una consistencia aterciopelada. Usás uno de estos moldes o un vaso y que se congele. Mirá cómo algo tan simple puede cambiar la historia y también tu verano. Este señor es Frank Epperson y a sus 11 años y sin querer inventó el helado de palito. Una noche de 1905 se olvidó en un vaso jugo en polvo, agua y un palito. Y al otro día, cuando se despertó, después de una helada, había creado un invento revolucionario que patentó como Popsicle. Pero si querés hacerlo más rico, solamente metés la fruta que quieras, un poco de azúcar, limón y licuás hasta conseguir una consistencia aterciopelada. Usás uno de estos moldes o un vaso y que se congele. Mirá cómo algo tan simple puede cambiar la historia y también tu verano. Este señor es Frank Epperson y a sus 11 años y sin querer inventó el helado de palito. Una noche de 1905 se olvidó en un vaso jugo en polvo, agua y un palito. Y al otro día, cuando se despertó, después de una helada, había creado un invento revolucionario que patentó como Popsicle. Pero si querés hacerlo más rico, solamente metés la fruta que quieras, un poco de azúcar, limón y licuás hasta conseguir una consistencia aterciopelada. Usás uno de estos moldes o un vaso y que se congele. Mirá cómo algo tan simple puede cambiar la historia y también tu verano. Este señor es Frank Epperson y a sus 11 años y sin querer inventó el helado de palito. Una noche de 1905 se olvidó en un vaso jugo en polvo, agua y un palito. Y al otro día, cuando se despertó, después de una helada, había creado un invento revolucionario que patentó como Popsicle. Pero si querés hacerlo más rico, solamente metés la fruta que quieras, un poco de azúcar, limón y licuás hasta conseguir una consistencia aterciopelada. Usás uno de estos moldes o un vaso y que se congele. Mirá cómo algo tan simple puede cambiar la historia y también tu verano. Este señor es Frank Epperson y a sus 11 años y sin querer inventó el helado de palito. Una noche de 1905 se olvidó en un vaso jugo en polvo, agua y un palito. Y al otro día, cuando se despertó, después de una helada, había creado un invento revolucionario que patentó como Popsicle. Pero si querés hacerlo más rico, solamente metés la fruta que quieras, un poco de azúcar, limón y licuás hasta conseguir una consistencia aterciopelada. Usás uno de estos moldes o un vaso y que se congele. Mirá cómo algo tan simple puede cambiar la historia y también tu verano. Este señor es Frank Epperson y a sus 11 años y sin querer inventó el helado de palito. Una noche de 1905 se olvidó en un vaso jugo en polvo, agua y un palito. Y al otro día, cuando se despertó, después de una helada, había creado un invento revolucionario que patentó como Popsicle. Pero si querés hacerlo más rico, solamente metés la fruta que quieras, un poco de azúcar, limón y licuás hasta conseguir una consistencia aterciopelada. Usás uno de estos moldes o un vaso y que se congele. Mirá cómo algo tan simple puede cambiar la historia y también tu verano. Este señor es Frank Epperson y a sus 11 años y sin querer inventó el helado de palito. Una noche de 1905 se olvidó en un vaso jugo en polvo, agua y un palito. Y al otro día, cuando se despertó, después de una helada, había creado un invento revolucionario que patentó como Popsicle. Pero si querés hacerlo más rico, solamente metés la fruta que quieras, un poco de azúcar, limón y licuás hasta conseguir una consistencia aterciopelada. Usás uno de estos moldes o un vaso y que se congele. Mirá cómo algo tan simple puede cambiar la historia y también tu verano. Este señor es Frank Epperson y a sus 11 años y sin querer inventó el helado de palito. Una noche de 1905 se olvidó en un vaso jugo en polvo, agua y un palito. Y al otro día, cuando se despertó, después de una helada, había creado un invento revolucionario que patentó como Popsicle. Pero si querés hacerlo más rico, solamente metés la fruta que quieras, un poco de azúcar, limón y licuás hasta conseguir una consistencia aterciopelada. Usás uno de estos moldes o un vaso y que se congele. Mirá cómo algo tan simple puede cambiar la historia y también tu verano. Este señor es Frank Epperson y a sus 11 años y sin querer inventó el helado de
de palito. Una noche de 1905 se olvidó en un vaso jugo en polvo, agua y un palito. Y al otro día, cuando se despertó, después de una helada, había creado un invento revolucionario que patentó como Popsicle. Pero si querés hacerlo más rico, solamente metés la fruta que quieras, un poco de azúcar, limón y licuás hasta conseguir una consistencia aterciopelada. Usás uno de estos moldes o un vaso y que se congele. Mirá cómo algo tan simple puede cambiar la historia y también tu verano. Este señor es Frank Epperson y a sus 11 años y sin querer inventó el helado de palito. Una noche de 1905 se olvidó en un vaso jugo en polvo, agua y un palito. Y al otro día, cuando se despertó, después de una helada, había creado un invento revolucionario que patentó como Popsicle. Pero si querés hacerlo más rico, solamente metés la fruta que quieras, un poco de azúcar, limón y licuás hasta conseguir una consistencia aterciopelada. Usás uno de estos moldes o un vaso y que se congele. Mirá cómo algo tan simple puede cambiar la historia y también tu verano. Este señor es Frank Epperson y a sus 11 años y sin querer inventó el helado de palito. Una noche de 1905 se olvidó en un vaso jugo en polvo, agua y un palito. Y al otro día, cuando se despertó, después de una helada, había creado un invento revolucionario que patentó como Popsicle. Pero si querés hacerlo más rico, solamente metés la fruta que quieras, un poco de azúcar, limón y licuás hasta conseguir una consistencia aterciopelada. Usás uno de estos moldes o un vaso y que se congele. Mirá cómo algo tan simple puede cambiar la historia y también tu verano. Este señor es Frank Epperson y a sus 11 años y sin querer inventó el helado de palito. Una noche de 1905 se olvidó en un vaso jugo en polvo, agua y un palito. Y al otro día, cuando se despertó, después de una helada, había creado un invento revolucionario que patentó como Popsicle. Pero si querés hacerlo más rico, solamente metés la fruta que quieras, un poco de azúcar, limón y licuás hasta conseguir una consistencia aterciopelada. Usás uno de estos moldes o un vaso y que se congele. Mirá cómo algo tan simple puede cambiar la historia y también tu verano. Este señor es Frank Epperson y a sus 11 años y sin querer inventó el helado de palito. Una noche de 1905 se olvidó en un vaso jugo en polvo, agua y un palito. Y al otro día, cuando se despertó, después de una helada, había creado un invento revolucionario que patentó como Popsicle. Pero si querés hacerlo más rico, solamente metés la fruta que quieras, un poco de azúcar, limón y licuás hasta conseguir una consistencia aterciopelada. Usás uno de estos moldes o un vaso y que se congele. Mirá cómo algo tan simple puede cambiar la historia y también tu verano. Este señor es Frank Epperson y a sus 11 años y sin querer inventó el helado de palito. Una noche de 1905 se olvidó en un vaso jugo en polvo, agua y un palito. Y al otro día, cuando se despertó, después de una helada, había creado un invento revolucionario que patentó como Popsicle. Pero si querés hacerlo más rico, solamente metés la fruta que quieras, un poco de azúcar, limón y licuás hasta conseguir una consistencia aterciopelada. Usás uno de estos moldes o un vaso y que se congele. Mirá cómo algo tan simple puede cambiar la historia y también tu verano. Este señor es Frank Epperson y a sus 11 años y sin querer inventó el helado de palito. Una noche de 1905 se olvidó en un vaso jugo en polvo, agua y un palito. Y al otro día, cuando se despertó, después de una helada, había creado un invento revolucionario que patentó como Popsicle. Pero si querés hacerlo más rico, solamente metés la fruta que quieras, un poco de azúcar, limón y licuás hasta conseguir una consistencia aterciopelada. Usás uno de estos moldes o un vaso y que se congele. Mirá cómo algo tan simple puede cambiar la historia y también tu verano. Este señor es Frank Epperson y a sus 11 años y sin querer inventó el helado de palito. Una noche de 1905 se olvidó en un vaso jugo en polvo, agua y un palito. Y al otro día, cuando se despertó, después de una helada, había creado un invento revolucionario que patentó como Popsicle. Pero si querés hacerlo más rico, solamente metés la fruta que quieras, un poco de azúcar, limón y licuás hasta conseguir una consistencia aterciopelada. Usás
uno de estos moldes o un vaso y que se congele. Mirá cómo algo tan simple puede cambiar la historia y también tu verano. Este señor es Frank Epperson y a sus 11 años y sin querer inventó el helado de palito. Una noche de 1905 se olvidó en un vaso jugo en polvo, agua y un palito. Y al otro día, cuando se despertó, después de una helada, había creado un invento revolucionario que patentó como Popsicle. Pero si querés hacerlo más rico, solamente metés la fruta que quieras, un poco de azúcar, limón y licuás hasta conseguir una consistencia aterciopelada. Usá uno de estos moldes o un vaso y que se congele. Mirá cómo algo tan simple puede cambiar la historia y también tu verano. Este señor es Frank Epperson y a sus 11 años y sin querer inventó el helado de palito. Una noche de 1905 se olvidó en un vaso jugo en polvo, agua y un palito. Y al otro día, cuando se despertó, después de una helada, había creado un invento revolucionario que patentó como Popsicle. Pero si querés hacerlo más rico, solamente metés la fruta que quieras, un poco de azúcar, limón y licuás hasta conseguir una consistencia aterciopelada. Usás uno de estos moldes o un vaso y que se congele. Mirá cómo algo tan simple puede cambiar la historia y también tu verano. Este señor es Frank Epperson y a sus 11 años y sin querer inventó el helado de palito. Una noche de 1905 se olvidó en un vaso jugo en polvo, agua y un palito. Y al otro día, cuando se despertó, después de una helada, había creado un invento revolucionario que patentó como Popsicle. Pero si querés hacerlo más rico, solamente metés la fruta que quieras, un poco de azúcar, limón y licuás hasta conseguir una consistencia aterciopelada. Usás uno de estos moldes o un vaso y que se congele. Mirá cómo algo tan simple puede cambiar la historia y también tu verano. Este señor es Frank Epperson y a sus 11 años y sin querer inventó el helado de palito. Una noche de 1905 se olvidó en un vaso jugo en polvo, agua y un palito. Y al otro día, cuando se despertó, después de una helada, había creado un invento revolucionario que patentó como Popsicle. Pero si querés hacerlo más rico, solamente metés la fruta que quieras, un poco de azúcar, limón y licuás hasta conseguir una consistencia aterciopelada.